KZ45. Información para el cambio. Bien, señores, vamos a continuar con esta interesante entrevista con el periodista Enrique Soldevilla Enríquez, que es cubano de nacimiento, pero dominicano también, tiene su cédula, nacionalizado y ha vivido ya en el país bastante tiempo. Y con él estamos tratando el tema de la gobernabilidad, un tema de moda. Mira, ¿la gobernabilidad es solamente responsabilidad del gobierno? Buena pregunta también. Yo creo que no, que es una cooperación. ¿Sí? Okay. La gobernabilidad en cualquier lugar necesita una cooperación. Es una especie de alianza público-privada, okay, usando la metáfora, no quiere decir. Pero sí, necesita una cooperación porque en esa cooperación interviene la educación, la institución de la educación, la educación cívica, porque hay metas comunes para cualquier sociedad, para cualquier nación. Claro. La erradicación de la pobreza, la erradicación de pobreza, el abuso infantil, exacto, el feminicidio, la preservación del medio ambiente, que es fuente de vida. Esos son temas donde todos podemos converger. Sí. Ahora, lo que hay es que ir creando la cultura de disipar o eliminar intereses que no son en el fondo legítimos para que una nación progrese. Okay. Y yo creo que... Estamos hablando de la corrupción, la impunidad, la falta de opacidad. Exactamente. Entonces, yo creo que en esa cooperación se puede lograr mucho. Es decir, no establecer un sistema de oposición porque yo soy la oposición. ¿No? Si hay cosas que un gobierno está haciendo que son positivas, apóyalas. Claro. Porque eso va en beneficio de todos. Se gobierna para todos, para el conjunto social. Aunque sabemos que hay élites que gobiernan para sí mismas, para su propia clase. No se olvidemos de eso. Para su propio beneficio. Estoy hablando en términos de filosofía política, el deber ser de la gobernabilidad política. ¿Ok? Mira, nosotros estamos tratando un tema muy interesante. Sí. Sumamente interesante. Los gobiernos están preparados, tienen un equipo que le permita analizar esos temas que pueden consensuar con la población en aras de una buena gobernabilidad. Bueno, no siempre es así. Hay que ser un gobierno entre las cosas que Porque yo considero que eso es un factor importante. Pero no, deben tener un equipo para eso. Bueno, pero para eso necesita un buen gestor de recursos humanos. Ah, ok. De captación del talento, más allá del compromiso político, más allá de lo que es fuente, es decir, proviene de la cantera del clientelismo. Verdaderos estudiosos. Verdadera gente que tengan el suficiente altruismo para no llegar al gobierno a tratar de beneficiarse de su posición. No, y vender una imagen muchas veces que es falsa. Y de vender, sino trabajar para el bien común. Okay. Me parece a mí que eso es lo correcto, ¿no? Lo que debiera ser. Podemos hablar que ese sería un equipo anticrisis. Es que todo equipo que trabaja bien, de hecho, sin decirlo, ya está previniendo la crisis. Claro, exacto. Está evitando. Sí, porque muchas veces me da la impresión de que hay gobiernos que no están preparados para enfrentar crisis. Y lo primero es, en países como estos principalmente, o en cualquier país del mundo, donde comienza una gestión de gobierno, donde hay que gobernar, en un mundo tan complejo, debe haber un equipo precisamente preparado para enfrentar este tipo de crisis que puede llevar a falta de gobernabilidad. Correcto, pero yo creo que el mejor equipo es aquel que trabaja para que no haya crisis. Exacto. Evitando la crisis. Anticipando qué está ocurriendo. Exacto. Para que no haya crisis. Y para eso para eso se necesitan sociólogos, psicólogos sociales. Claro, es multidisciplinario. Exacto, un equipo multidisciplinario, filólogos, un equipo multidisciplinario. Pensadores, tener instituciones, apoyarse en las ciencias sociales. Exacto. Que son muy importantes para la gobernabilidad política. Mira, ¿cuándo se presenta una crisis de gobernabilidad en un país? ¿Cuáles son las señales? Que tú dices, bueno, ese país está sumido en una crisis de gobernabilidad.
Bueno, las señales son cuando hay una ruptura total, un quiebre entre la satisfacción de las necesidades de una población mayoritaria y del desinterés en solucionar ese problema por parte de las élites que gobiernan o los que ostentan hegemónicamente el poder. Cuando hay un divorcio así, se produce una ruptura. Cuando hay también una intervención extranjera, ¿sí? que empieza a dividir a la sociedad y va creando de manera un ambiente que favorable a eso, pero ese ambiente tiene un caldo, un terreno abonado para que eso ocurra. Y ese terreno abonado lo da el no interés en armonizar los tres ámbitos de intereses sociales que hablábamos al principio. Tú me estás hablando de que la gobernabilidad se presenta, la ingobernabilidad de un gobierno se presenta cuando no es capaz de solucionar los problemas. Exactamente. Cuando los va postergando para mañana hay un cambio de gobierno y no le da seguimiento como política de Estado a esas necesidades, a esos problemas que se han ido acumulando con el tiempo. Sí, porque hay gobiernos que llegan y rompen todo el esquema, aunque sea correcto, del gobierno que pasó. Y entonces, como tú dices, hay una deficiencia para solucionar esos problemas. Una ruptura de la continuidad de Estado. Mira, en temas estratégicos. Entonces, la gobernabilidad política, ¿no, verdad?, es un factor determinante para que haya gobernabilidad. La estabilidad política es un factor determinante para que haya gobernabilidad. Sí, es que la estabilidad política es un resultado, pudiéramos decir, de una buena o una mejor gobernabilidad. Puede haber, es decir, es lo único, porque la gente puede decir, bueno, hay gobernabilidad porque hay represión. No. Desde la hora en punto en que hay represión, hay crisis de gobernabilidad. Hay que partir de eso. Por eso volvemos al principio. La armonización de los tres ámbitos de interés es fundamental para evitar eso. Y la aplicación del marco jurídico, la aplicación de un marco jurídico de un país, esa aplicación correcta, ayuda, contribuye. En mucho, en muy buena medida, porque además la constitución de ese marco jurídico y normativo de la convivencia social tiene que ser, es parte de la gobernabilidad política, es parte inspiradora y motivadora del propósito, ¿no? de quienes ostentan desde el aparato estatal la gobernabilidad política. Pero tiene que ser coherente, es decir, ese marco jurídico debe ser coherente con el accionar político. Porque una cosa, el marco jurídico, la Constitución, las leyes particulares pueden decir una cosa y en la praxis cotidiana se hace otra. Exacto. No, y ahí se crea la ruptura. Claro, y tiene que haber una congruencia, fíjate, entre el marco jurídico, entre el accionar político y el accionar discursivo de los gobiernos. Ahí viene la comunicación, y la comunicación política en particular. Si no hay una coherencia entre esos tres ámbitos, hay una ruptura, es decir, no logran crear receptividad, no logran legitimidad política. Se rompe. Mira, entonces, ¿y qué papel juega la transparencia y la identificación del ciudadano en aras de la gobernabilidad? Bueno, la percepción de la ciudadanía con que un gobierno sea transparente en su ejecutoria, tanto en el uso del presupuesto nacional como en la concreción, es en la satisfacción esa que digan, se cumplió tal programa de políticas públicas, se cumplió, se logró. Eso es muy importante para la gobernabilidad política porque va consolidando la confianza en las instituciones estatales. Exacto. Es muy importante. Entonces, cuando se pierde la confianza del ciudadano en las ejecutorias del gobierno, entonces ahí viene una crisis de credibilidad y posteriormente una crisis ya de ingobernabilidad. Correcto, es correcto. Y entonces ya ahí la cosa es, ¿por qué es tan difícil
a los gobiernos comprender esta situación que tú y yo estamos hablando, porque es tan simple. Bueno, muchos la llegan a comprender, algunos, no, Sí. pues no vamos a generalizar. Algunos la llegan a comprender, pero no les interesa llevarlas a la práctica, hacerlo así, porque se mueven una serie de intereses, incluso pecuniarios, intereses ya de financiero y sí. económico, intereses hasta políticos para acceder a un escalón superior y después continuar, es decir, enriqueciéndose, y no lo ejecutan. Cuando hay para todos. Exacto, porque se puede sacar beneficios, se puede obtener beneficios económicos con un país estable y con un país más justo. Sí, Porque desde el sector privado. Sí, porque fíjate, yo veo por ejemplo esos países escandinavos, ¿verdad? Que son países donde hay un capitalismo, pero es un capitalismo más humano, más social. Correcto. Entonces, pero ese modelo se ha construido en base a la gobernabilidad y también al diálogo. Al diálogo y a la cultura del diálogo. Sí. Y a la cultura en general que ha llegado a tener la sociedad, una cultura política, una cultura cívica, ciudadana. La ética es muy importante, el papel de la ética en los procesos políticos. Exacto. Eso es lo que te lleva a ser transparente. Y la ética comienza desde el mismo hogar. Exactamente. Y desde la escuela. Exactamente. Por ejemplo, Francis, en Japón, así es. Que vamos a cogerlo como un modelo, ¿verdad? De transparencia y de honestidad. Sí. Los japoneses dicen, si eso no te pertenece, no le ponga la mano. Exacto, no es tuyo. Eso no es tuyo. No es tuyo. Exacto. Es de alguien. Es de alguien, ¿verdad? Hay que devolverlo. Y hay que devolverlo. Entonces, yo creo que sí, que ciertamente el gobierno, los gobiernos juegan un papel fundamental a la hora de hablar de gobernabilidad, pero que la cultura también es un factor importante. Correcto. Esa cultura te lleva también, a la cultura política estamos hablando. Llega un momento en que tú piensas en los demás. Exacto. No solo en ti, en tu grupo. Por eso armonizar los tres ámbitos de intereses yo creo que es la clave para una mejor gobernabilidad. Mira, pluralidad política es sinónimo de saber gobernar. No necesariamente. Okay. No vamos a ser absolutos. Puede haber pluralidad política y al final los planes y la proyección que tenga desde el punto de vista filosófico y la cosmovisión sobre la sociedad y del mundo que tengan quienes ostentan el poder no lo logran. Aunque haya pluralidad política. Eso es lo que hace generar el conflicto. Sí, sí. Generar el conflicto, es decir, echarle alcohol a la candela. A la candela. Pero, es decir, que no siempre la pluralidad política es sinónimo de estabilidad. No es, porque, no, por ejemplo, no es automático. Por ejemplo, yo me imagino, ¿verdad? En China, con todos esos millones de habitantes que tiene, la diversidad cultural que tiene, ¿verdad? Las etnias que hay en China presente. Que cada cual vaya opinando una cosa diferente. Claro, ¿no? Y la extensión territorial, gobernar un país como China, como la India, es un proceso titánico. Es decir, hay pluralidad política, en China hay más de un partido político, aunque el partido dirigente y gobernante es el Partido Comunista de China. Pero existen otros y aportan a través del Parlamento y de los canales que tienen para la resolución de conflicto y de tratar de armonizar lo mejor que puedan en sus circunstancias los tres ámbitos de intereses, pues se les escucha, se viabiliza quizás si tienen razón o no, en fin, no sé, tampoco soy un experto en temas de asiáticos. Pero que no es el mismo modelo, por ejemplo, norteamericano, ni tú no puedes, por ejemplo, replicar el modelo norteamericano en China, porque son circunstancias y son modelos y es una población totalmente diferente. Y que son, claro, y son razones histórico-culturales que van creando, digamos, una idiosincrasia nacional diferente. Nadie puede imponerle un modelo sociopolítico a otro. Además, cada fenómeno social es único e irrepetible
en la historia. En la historia. Pueden tener similitudes, lo que tú quieras, pero responde a condiciones muy concretas, muy singulares de cada país. Y no se deben copiar o tratar de imponer a otro sus modelos. Cada cual va desarrollando. Hay líneas generales que establece, por ejemplo, las Naciones Unidas, de logros y metas a cumplir, etc. Lo importante es pensar en cómo beneficiar a los demás. Ok. Sí. Es mi opinión. Sí, ese debe ser el centro. El centro. El centro de un gobierno. De un gobierno. Bien, señores, Foro 45, información para el cambio. Ya vamos a la parte final. Mientras tanto, una pausa comercial.